Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Woodbridge. Te invitamos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Una verdad que transformará nuestras vidas y nos ayudará a ser mejores discípulos de Jesús. Te invitamos a que la escuches con atención. No importa. Vamos a levantar nuestra Biblia, ¿estamos listos? Decimos entonces 2, 3. Yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo, la tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. Yo te pido, mi Señor, que hoy con tu palabra restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en los corazones que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me hablarás. Yo lo creo, yo lo confieso y yo lo recibo por fe en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el versículo 1 hacia adelante. Juan capítulo 5 versículos del 1 hacia adelante. Bien, yo le espero hasta que lo encuentre. Quiero aprovechar para decirle a todos los papás, feliz Día de los Padres. Amén. Es una bendición, es una dicha, es un honor, es un privilegio ser padre. Yo soy padre, tú eres papá también, y damos gracias a Dios que lo somos y que el Señor nos siga usando para su gloria y para su honra. Bien, Juan capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer este nuevo milagro que hoy vamos a estudiar. Se llama el paralítico de Betesda y dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo como, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y ¿quién más? Que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba ¿qué? De cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí ¿quién? Un hombre que hacía ¿cuánto? 38 años que estaba ¿qué? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le dijo? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué le dijo Jesús? Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, hey, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió. ¿Qué le respondió Jesús? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era ¿qué? Su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía en aquellos corazones que quieran escucharla, prestarle atención, creerla y obedecerla y descansar en ella. Señor, úsame para la gloria y honra tuya. Usa este vaso de barro, Señor.
para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús, amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Bien, yo sé que todos nosotros en algunas ocasiones hemos llegado tarde. Por ejemplo, hemos llegado tarde porque teníamos toda la intención de llegar a una cita, pero por alguna razón llegamos tarde. O llegamos tarde cuando queríamos ver ese programa o ese partido de fútbol tan esperado, pero pasó algo en el camino y llegamos tarde. ¿Quién no ha llegado tarde en algún momento de su vida en este país cuando quería tomar el autobús, el bus, la guagua? No sé cómo le dicen en su país. El microbús le decimos nosotros en mi país. ¿Cómo le dicen en su país? El bus. Y algo le detuvo, le trajo un contratiempo y se pasó el bus. Ya no lo pudo tomar. ¿Cuántas veces ha tenido una dificultad con una persona y dice, es demasiado tarde, no voy a poder arreglar esta relación? Bueno, la historia de hoy se trata de una persona que estaba muy enferma y probablemente pensaba que era demasiado tarde para ser sanado, para recibir la sanidad en su cuerpo. Estamos desarrollando una serie basada en los milagros de Jesús que hizo en la tierra, que Juan, el evangelista, presenta. Son 7 milagros, pero Juan nos hace un hincapié que estos milagros son, ¿qué? Señales, porque tienen un mensaje que nos conecta con Jesucristo. Hemos llamado a esta serie, Crea en milagros, pero confía en Jesús. No es mío. Esto es el título de un libro, de uno de los recursos que estoy usando para desarrollar esta serie, del doctor Adrian Rogers. De todos, es un excelente recurso, un excelente comentario sobre los milagros de Jesús. Lo que sí es cierto es que estamos ya en el tercer milagro, estudiando el tercer milagro de Jesucristo. Y hoy encontramos uno muy interesante, que indudablemente Juan enfatiza, porque de lo que se trata aquí es que no solamente a partir del capítulo 5 de Juan, sino en todo el resto del libro de Juan, nos muestra la rebeldía y la lucha contra la autoridad de Cristo y de su palabra por parte de los líderes religiosos. Ellos no aceptaban a Jesús, no aceptaban su autoridad, se rebelaban constantemente contra Él y no estaban contentos, no estaban satisfechos con lo que Él decía, e incluso esto trajo como consecuencia que a Jesús lo persiguieran, incluso quisieran ¿qué? Matarlo, quitarle la vida por las pretensiones y lo que decía. Pero siempre sabemos que en Cristo hay esperanza. Amén. Siempre hay esperanza. No sé qué está pasando en su vida, pero déjame decirte algo. En Cristo siempre hay esperanza. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde para tu vida. Así que en este nuevo milagro, Él muestra que Él está en control. Él muestra que Él toma la iniciativa. Y Él además, muy importante, revela su autoridad y su deidad. Así que quisiera enfocarme en 4 descripciones de este milagro que estoy seguro va a ser de bendición para su vida. Usted tiene un boletín como el que yo estoy mostrando y usted puede abrirlo y puede anotar los espacios en blanco. Yo creo que es importante que usted sepa que esto le puede ayudar a usted para repasar el mensaje y para también compartirlo a otras personas. Vamos a ver la primera descripción que encontramos en este milagro. La primera descripción que encontramos en este milagro, desde el versículo 1 al versículo 5 del capítulo 5 de Juan, es que vemos una necesidad real. Una necesidad real. Dice la Escritura que fue a Jerusalén para participar de una fiesta de los judíos. La Biblia no menciona qué fiesta es, pero si él se vio en la obligación de acudir a una fiesta como esta, significa que todo hace indicar que fue una de las 3 fiestas obligatorias a todo judío que vivía a 35 kilómetros de Jerusalén. O sea, estaba en la obligación de acudir a una de estas fiestas, que pudo ser alguna de las que voy a mencionar: la Pascua judía, la festividad de los tabernáculos, o incluso pudo ser el Pentecostés. Así que por ley todo judío tenía que asistir a esta fiesta. Jesús fue judío, amén. Jesús fue judío, nació allí y creció como un niño, un hombre judío, y también acudió a esta fiesta con todos los demás. Luego habla de un estanque que tenía 5 pórticos, y es interesante que el evangelista describe que hay una multitud en ese estanque, multitud de personas que estaban sanas o enfermas. ¿Sanas o enfermas?
enfermas. E incluso el evangelista describe los problemas que tenían estas personas de salud. Dice que habían ciegos, o sea que no podían ver, habían cojos que no podían caminar bien, y también habían paralíticos. O sea que no solamente estaba este hombre paralítico del que nos habla la historia presente, sino que habían otros paralíticos presentes en aquel lugar. Esa es una referencia que usted tiene que tomar en cuenta y luego me va a entender por qué. Dice que ellos esperaban el movimiento, la agitación de las aguas, que era traída por un ángel. Ahora, en varias versiones de la Biblia, déjeme decirle que el versículo 4 no aparece. Ya. En algunas Biblias, en algunas versiones, el versículo 4 no está. Ahora, no se angustien. Muchos aluden, muchos estudiosos de las Escrituras creen que esta sección no corresponde al original, sino que más bien fue añadido en el margen en un manuscrito por uno de los escribas que estaba copiando el texto. ¿Por qué? Porque había que explicar en el versículo 7 lo que se lee aquí. En el versículo 7 dice: Señor, el paralítico, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. O sea que había una agitación de aguas. Entonces, según estos escritores, según estos analistas, según estos estudiosos, hay una referencia aquí que el que escribe necesitaba como dar más detalles. Lo importante es que había una agitación de aguas. En el versículo 7 el mismo paralítico lo menciona y lo manifiesta. Y en el versículo 5 empieza la historia de este gran milagro de un hombre paralítico. Ahora, este hombre fue elegido, diga elegido, porque quien elige a este hombre es Jesús. Jesús elige a este hombre, es Jesús el que lo elige para ser sanado, ya que estaba postrado por ¿cuántos años? 38 años. Jesús estaba en sus años, empezando sus años públicos, su ministerio público. O sea, estamos hablando del año 30 de Jesús, 31, 32. Este hombre era mucho mayor que él y estaba postrado por 38 años sin poder caminar. Hermano, póngase de pie en un momento, por favor. Hágalo en este momento. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Y haga lo que yo estoy haciendo. Haga esto. Tóquese las piernas. Muévase un poquito al costado izquierdo, un poquito al costado derecho. Regrese a su sitio. No le he dicho que baile, hermano, solamente que... ¿Por qué no le dice, Señor, gracias porque puedo caminar? Gracias porque puedo tener mis piernas en buenas condiciones. Tomen asiento, hermanos. Entonces este paralítico no podía ni caminar, ni bailar, ni hacer nada. Indudablemente estamos hablando de un momento en la historia en que no había lo que hoy tenemos. Incluso la medicina, la ciencia ha avanzado tanto que hay incluso prótesis que le ayudan a una persona a ponerse de pie. En ese entonces no había nada y probablemente el hombre estaba postrado. Y su queja era de que nadie le ayudaba a llegar hasta el estanque para poder coger esa bendición de llegar primero y ser sanado. Indudablemente él, por alguna razón, llegaba hasta ahí o lo dejaban ahí, pero él pensaba que siempre era demasiado tarde. Pero apareció Jesucristo, apareció nuestro Señor Jesucristo. Pero había una necesidad real y este hombre fue elegido por Jesús para sanarlo. Aquí vemos la primera descripción de este milagro. Había una necesidad real que ameritaba, que necesitaba una restauración física, pero también emocional, y luego va usted a comprender que necesitaba una restauración espiritual. Eso es lo lindo de nuestro Señor, que Él lo hace todo completo. Amén. Él hace todo completo en nuestras vidas. Lo segundo que podemos ver, hermanos, es que el Señor también tiene todo poder y toda autoridad para restaurar todo hueso roto. El Señor tiene el poder y tiene la capacidad para restaurar todo corazón quebrantado e incluso toda relación quebrantada. Por eso muchas veces decimos que Él es el médico de médicos y Él tiene todo poder. Nada puede decirle a Él, tú no puedes hacerlo. Él está sobre toda enfermedad, sobre toda regla, sobre todo lo que Él ha creado, y Él, si quiere hacer algo, lo quiere hacer y lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? La segunda descripción de este milagro que vemos es la siguiente. Aquí encontramos una esperanza real. Una esperanza real. Mira conmigo el versículo 6 y el versículo 7. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo:
¿quieres ser sano? Jesús. Como que esa pregunta está como que no la entiendo. ¿Cómo no va a querer ser sano? 38 años sin poder caminar. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Verso 7, Señor, le respondió el enfermo. Mira la respuesta del enfermo. Sí, Señor, quiero ser sano, vine al culto, por favor, haz tu obra. No, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Como que ni le presta atención a lo que Jesús está preguntando, ¿verdad? Hermanos, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir la sanidad de tu cuerpo? Hablando de sanidad, hoy por hoy vemos muchos programas de televisión, incluso radio. Hay evangelistas, ¿verdad? Personas que aparecen y prometen y dicen que tienen el don de sanidad y tienen el poder para sanar. Esto no es nuevo. La historia registra, especialmente en los Estados Unidos, que se levantaron personas atribuyéndose un poder para sanar a enfermos. Esto no es algo nuevo, no es algo que ha aparecido el año pasado. Esto ha pasado desde mucho tiempo atrás, que televangelistas o personas se levantaban, hacían cruzadas, hacían campañas y decían, vengan que van a ser sanados. En uno de los comentarios, la centralidad en Jesús, es uno de los muy buenos comentarios que utilizo, describe el caso de una persona que luego a mí me gusta cuando alguien cita algo, me voy y lo investigo y lo googleo. ¿Así es? Ok, le hago eso. Y busco la información y me voy a YouTube. Y de verdad, este es un caso real de un televangelista, un gran personaje, diríamos así, un evangelista sanador allá por los años 1970 llamado Pedro Popov. Hasta el apellido es curioso. El cual convocaba grandes multitudes, muchísima más de la que está aquí, llenaba centros de convenciones, y cuando llegaba la gente, después que traía el mensaje, él empezaba la parte de la sanación, y él empezaba a decir, hay una persona aquí que está enferma de esto y lo otro, y se llama tal, y ha hecho esto, y necesita esto, está aquí, y la persona decía, ay, se emocionaba, ¿no? Y entonces él se acercaba, ponía las manos y oraba, y hacía supuestamente la sanidad. Bueno, esto invitó a que otras personas empezaran a hacer investigaciones sobre lo que supuestamente él recibía como revelaciones para llevar a cabo sus milagros. Y descubrieron algo muy interesante. Descubrieron que su esposa en otro ambiente le empezaba a dictar a través de un aparatito que él tenía en la oreja los nombres y los problemas de salud que tenían las personas que acudían. Entonces ella le iba soplando. ¿Saben soplar? No es soplar de soplar, le decía el nombre de la persona y le decía, esta persona tiene esto y lo otro. Entonces él empezaba a repetir y la persona se sorprendía y luego él se acercaba y hacía la sanidad. El punto es que esto salió a luz, salió en cadena nacional y pues lo expusieron y vieron que todo era una farsa. Ahora la pregunta era, ¿cómo la esposa sabía toda esta información? Muy simple, cuando todos acudían a estas campañas, llenaban una hoja de pedidos de oración. Y cuando tenían todas esas tarjetas, la esposa sacaba algunas y le dictaba por el aparatito los detalles de esa situación, de esa necesidad de esa persona, ¿no? Entonces, hermanos, vemos que muchas de estas personas fueron defraudadas, se sintieron terriblemente engañadas, porque indudablemente se trataba de una farsa. En esta historia que vemos en el Evangelio de Juan, no da soporte al reclamo de la fe sanadora. Es decir, este hombre no tenía fe. No se habla de un hombre que tenía fe, no se habla de esa fe que sana. No había fe en él. Él simplemente incluso decía con una queja, nadie me ayuda a llegar hasta donde tengo que llegar, nadie se compadece de mí. En otras palabras, su respuesta fue simplemente una queja, nadie me está ayudando. Aquí cabe mencionar el comentario del doctor Warren, muy interesante sobre este milagro. Él dice, Jesús sabía del hombre y le preguntó si quería ser sano. Uno pensaría que el hombre habría respondido con un entusiasta, sí, quiero ser sano. Pero más bien el hombre empezó a dar excusas. Había estado en esa triste condición por todo el tiempo que su voluntad estaba tan paralizada como
su cuerpo. Pero si comparas Juan capítulo 5 versículo 6 con el versículo 40, te vas a dar cuenta lo que el Señor tenía en mente para hacer lo que hizo, en el momento en que lo hizo, con la persona en que lo hizo. Él quería dejar una lección espiritual a través de este milagro. La condición de este hombre era la condición de toda la nación. Su condición espiritual reflejaba la condición de toda la nación. Ahora, luego vamos a seguir leyendo y vamos a entender cuál era la condición del hombre en referencia a por qué él estaba así. Incluso vamos a entender por qué las autoridades religiosas reclaman que por qué él estaba cargando su lecho en el día de reposo. El hombre en el versículo 11 dice, Él me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Hablen con Él, a mí no me digan nada. Si lo único que yo hice fue decirle una queja, no llego hasta el estanque, Él me pregunta, ¿quieres ser sano? Yo lo que le dije, le enfaticé que a mí nadie me puede llegar hasta allá. Y Él me dijo, ¿sabes qué? Levántate. Así de simple. Levántate y toma tu lecho y anda y camina. Hermano, Jesús estaba revelando la condición espiritual de este hombre. Este hombre había cometido pecado. Y eso lo vemos más adelante, si usted quiere, puede fijarse en el versículo 14, cuando dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, mira. Ya él estaba caminando, ya él estaba incluso en el templo, probablemente porque como lo que es de costumbre, cuando hay una sanidad, cuando hay un milagro, hay una purificación, las personas iban al templo para que los sacerdotes certificaran lo que había pasado. Jesús le encuentra y ¿qué le dice? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. A veces nos confundimos cuando hablamos del tema de la sanidad física, pero la Biblia es bien clara. La Biblia dice que hay enfermedad y de las enfermedades. La Biblia dice que hay enfermedades que nos vienen por producto ¿de nuestro qué? De nuestro pecado. O sea, nos podemos enfermar porque pecamos. Nuestro cuerpo físico se puede afectar por un pecado que cometemos. Y ya sabemos que puede pasar mucho tiempo en esa situación. Pero también la Biblia enseña, el mismo libro de Juan, enseña que no necesariamente el pecado puede traer una enfermedad. A veces uno va a iglesias o va a reuniones donde uno incluso no tiene miedo de decir estoy enfermo, porque los demás le van a decir pecador. Estás enfermo porque eres una pecadora. Entonces los hermanos pobrecitos se quedan en su casa y guardan reposo hasta que no estén sanos, porque si van a la iglesia los van a señalar como ¿qué? Como pecadores. Y nadie quiere que le digan pecador, pecadora, porque sabe Dios si le cogió un virus en la escuela o se enfermó o le pasó algo tan simple como eso. Pero Juan también manifiesta en el capítulo 9 que hay otra razón por la cual uno o Dios permite enfermedades. Por ejemplo, dice en el capítulo 9 de Juan, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿ok? Mira lo que dice el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí o maestro, ¿quién pecó? ¿Ah? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? En la cultura, en el contexto de Jesús, cuando una persona estaba enferma, automáticamente lo que a los demás se le venía a la mente, ¿qué era? Ha pecado, ha hecho algo malo, ha quebrantado la ley, es un castigo de Dios. ¿Verdad? Pero Jesús dice, no. Mira el versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, hay enfermedades que Dios permite para que las obras de Dios se manifiesten y puedan recibir la sanidad. Hay enfermedades por pecar que acarreamos a nuestras vidas. Cuando venimos a tomar la Santa Cena indignamente y la tomamos, la Biblia describe en Corintios que hubo personas que estaban débiles, enfermas, inclusive dormían. Pero hay otras enfermedades del cuerpo regulares que afrontamos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo afectado por el pecado que no funciona bien. Las relaciones no funcionan bien, los matrimonios no funcionan bien, nuestro cuerpo no funciona bien. Y a veces, por esas enfermedades,
vamos a morir. Pero es importante que hagamos ese deslinde de qué es cada cosa. Lo cierto, hermano, es que aquí encontramos un ejemplo valga la redundancia, un ejemplo de personas que tienen una conducta y luego son afectadas por esa conducta. Por ejemplo, una persona que está infectada con el virus VIH por su conducta inmoral, o quien está matando su hígado con el alcohol. Su cuerpo va a ser afectado. En Cristo, hermanos, y esta es la segunda descripción que aprendemos aquí, en Cristo hay esperanza real, aunque nosotros no tengamos la fe suficiente que se requiere. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es mucho más firme y mucho más sólida y mucho más segura que mi propia fe. Amén. Quizá yo no tengo toda la fe, pero Dios tiene el poder y Él tiene su voluntad. Y Él sabe lo que hace, con quién lo hace, a la hora que lo hace, como Él quiere. Porque de Él es dar el don de sanidad y el poder para sanar. Pero en tercer lugar podemos ver a través de este milagro una sanidad real. Una sanidad real, comprobada. Y a partir del capítulo 5, versículo más adelante vemos lo que el Señor hace. Regrese conmigo Juan capítulo 5 y dice la palabra del Señor en el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. ¿Y qué más le dijo? Y anda. 38 años postrado, 38 años. No son 10, no son 20, 30, casi 40 años. ¿Cuántos tienen 40 años? Jóvenes de Dios, imagínate todos tus 40 años sin poder caminar. Y Jesús con una palabra le dice, toma tu lecho y empieza a caminar. Hermano, Jesús tiene tal poder que apenas Él dijo, toma tu lecho y anda, la enfermedad se fue. Voló de Él y empezó a caminar. ¿Cuántas horas, días necesitó este hombre terapia para poder restablecer en los movimientos de sus miembros y poder estabilizarse, para poder practicar todavía? ¿Cuánto? Nada. ¿Sabe por qué? Porque Jesús cuando lo hace lo hace completamente bien. Su sanidad fue instantánea, poderosa, portentosa. Una sanidad real, fue instantánea. Hermano, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Él no dijo, si no me lo pides, no lo hago. Él no dijo, ¿sabes qué? Tú no mereces ser sanado. Y no merecía ser sanado porque lo que tenía era la consecuencia de lo que había hecho. Jesús no dice eso. Jesús no dice, Él merece estar solo y en la miseria, déjenlo ahí. Y encima nos salió terco el muchacho, que ni siquiera quiere que lo ayudemos. No dijo eso. En su gracia Jesús vino, se enfocó en Él, se enfocó en su pasado, porque dice la Biblia que Él conoce a los hombres. Se enfocó en su presente y en su desgracia, pero también se enfocó en lo que Él podía hacer si el Señor tocaba su vida. Él estaba en control y Él sabe por qué hace ese milagro. El Señor se enfocó en su restauración y lo hizo completo. Jesús puede hacer también eso contigo y puede hacer eso conmigo. Él tiene ojos para ver nuestro pasado, Él tiene ojos para ver nuestros quebrantos y Él puede hacer algo completo en tu vida, si vienes a Él. La tercera descripción entonces de este milagro nos dice que Jesús tiene el poder para traer una sanidad real. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él tiene el poder. ¿Cuántos creen en eso? Creemos en la palabra del Señor. Ahora, este hombre no fue sanado parcialmente, él fue sanado completamente e instantáneamente. Y eso es lo que el Señor hace, porque Él está por sobre la naturaleza, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda regla. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nosotros oramos y hoy vamos a orar por sanidad, por los enfermos. No porque yo tenga el poder, ni tú. No es porque yo tenga un don. El Señor entrega el don a quien Él quiere. ¿Cuánta gente había alrededor de esa pileta? Muchos enfermos, habían otros paralíticos, pero el Señor sana ¿a quién? A uno. Hermanos, si Dios quiere, hace lo que quiere, Él no siempre va a sanar a todos.
Yo pedí hace años que Él me sanara de una condición física que yo tengo. Lo pedí 3 veces. Y recuerdo mucho las palabras de Pablo. Mejor dicho, las palabras de Dios a Pablo. Bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no he recibido sanidad. ¿Eso significa que yo me aparte de Dios? No, eso significa que no es su voluntad. Y si no es su voluntad, entonces prefiero que Él haga su voluntad en mi vida. Pero conozco personas que han sido sanadas físicamente por el Señor, porque Él lo quiso y porque es su voluntad. Por eso que nosotros oramos por sanidad de los enfermos y le decimos: Señor, si tú quieres y si es tu voluntad, hazlo, Señor. Entonces, pastor, ¿por qué oramos? Porque el Señor quiere ver a su pueblo humillado. Porque nosotros tenemos que recordarnos nosotros mismos que el que hizo el milagro fue Dios, no nosotros. Y lo recordaremos cuando digamos: nosotros se lo pedimos a Jesús y Él lo hizo. ¿Le daremos entonces la gloria a quién? ¿A los hombres? No es que yo oré por ella, pastor. Yo hice esa oración. Hermanos, el que hace la obra es Dios. Soy un vehículo, usted es un vehículo, pero el poder es de nuestro Dios. Pero a pesar que Él no nos sane, hay muchas lecciones y cosas que el Señor va a usar a través de nuestras dolencias, cosas que desconocemos, pero igual somos hermanos y debemos orar por las enfermedades, porque no hay ninguna enfermedad que se le resista a Jesús. Él tiene todo el poder. Y por último, entonces, la última descripción que encontramos en este milagro es que, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una autoridad real. Mira conmigo el versículo 9, porque aquí está el detalle de este milagro. ¿Qué pensaríamos nosotros? Ya Jesús lo sanó y se terminó todo, ¿verdad? Se va y ya, se acabó. No, Jesús no hace las cosas simplemente para que no haya una enseñanza, un mensaje. Él tenía en cada milagro un mensaje. Y mira, a partir del 9, versículo 9, empezamos a entender lo que el Señor está revelando a través de esta sanidad, a través de este milagro. Dice en el versículo 9, al final, dice: y era, ¿lo tiene? ¿Qué era? ¿Qué era? Dígalo fuerte. Día de reposo aquel día. Era día de reposo aquel día. Por eso es que los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: óigame, Señor, ¿qué hace usted en día de reposo haciendo un trabajo, llevando tu, ¿qué? Tu lecho, la cama donde estabas acostado? Porque es día de reposo, Señor. Está mal, le dijeron a él. Estás mal. Pero Jesús hace este milagro justamente en este día, en día de reposo. En hebreo es el Shabbat, ¿verdad? ¿Qué es el Shabbat? Es el día de reposo. El Señor le dio el día de reposo al pueblo de Israel, y lo encontramos eso en los mandamientos del Señor, y podemos ver que su voluntad era justamente que ellos descansaran. Por eso es que en las casas de los judíos, cuando se pone el sol el día viernes, para ellos empieza ¿qué? El gran Shabbat, el día de descanso. Ya nadie hace, las mujeres no cocinan, los hombres no trabajan, hacen una gran celebración familiar, descansan, se enfocan en adorar al Dios Todopoderoso, y en la mañana siguiente van a la sinagoga. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a los padres judíos vestidos de negro? No sé si usted los ha visto, muchos de ellos cogiendo sus hijitos y yendo temprano a la sinagoga a adorar a Dios en Shabbat, el día de reposo. Son los judíos, sabían lo que estaba pasando, pero Jesús sana a este paralítico justamente en ese día. Y ellos responden y no dicen: no puede ser. El comentario de los religiosos impresiona, porque era un hombre que lo conocían, que había estado paralítico ¿cuántos años? 38 años. Lo ven caminando. Yo no sé qué estilo de caminar tenía el hombre. A mí me ha dicho mucha gente que yo camino como mi padre, abriendo los pies, así como pato. Yo no sé qué estilo de caminar tenía. O sea, 38 años, ya he perdido el estilo de caminar, no sé cómo. Pero lo cierto es que estaba caminando. Y lo ven caminando. Y lo primero que dicen es que ¿qué haces cargando tu cama?
¿Qué es lo primero que debieron hacer? Celebración. Te sanaron, gloria a Dios. No. Yo estaba más preocupado en qué. En sus reglas. Su preocupación eran sus reglas, no las de Dios. Estaba más preocupado por sus reglas que por las personas. Estaban tan enfocados en sus tradiciones, en sus reglas, que no le importara que este hombre había sido sano. Era una ocasión para celebrar, pero ellos amaban más sus reglas, sus tradiciones, sus posesiones, más que la gente misma con sus problemas y con sus necesidades. Luego saben que fue Cristo, porque lo logran encontrar. Y saben que fue Cristo el que sanó a este hombre por la boca misma de él. Y de allí le persiguieron y le procuraban matar. ¿Saben cuál fue la defensa de Jesús? Mira el versículo 17. Esta fue la defensa de Jesús. Él le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo estoy trabajando. ¿Lo entiende? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí encontramos la cuarta y última descripción de este milagro. Jesús tiene autoridad real sobre las enfermedades y sobre el día de reposo. Y sobre el día de reposo. Dios le había dado a los judíos este mandamiento de guardar el día de reposo. Pero su intención fue bendecirlos con este descanso, como luego Jesús manifiesta en Marcos capítulo 2, versículo 27, que sería bueno que lo apuntara en sus boletines, Marcos 2, 27, cuando él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 27. Hermanos, en Shabbat no se trabajaba, en el día de reposo no se hacía esfuerzo físico, pero sí se permitía hacer actos de misericordia, especialmente actos de gentileza por aquellos que necesitaban ayuda. Había que ser misericordioso y bondadoso con aquel que estaba en dolor y sufriendo, así que encajaba perfectamente este milagro con el espíritu del mandamiento. Jesús no está defendiendo la claridad y el propósito del día de reposo. Él estaba de acuerdo y todos estaban de acuerdo. Ninguno de ellos podía decir que Dios no estaba trabajando. Mas sin embargo él le dice que él perfectamente y legítimamente tiene el reclamo de decir: así como mi Padre está trabajando, yo también estoy trabajando. ¿Cuál era la lógica de Jesús? Hacer el milagro en Shabbat, el día de reposo. La defensa es válida. Todos los factores que aplican para Dios deben aplicar para Jesús mismo. Todo lo que Dios es, Dios Padre es, Jesús también lo es. Lo que estaba sucediendo es que los judíos no querían aceptar, reconocer y se estaban rebelando a la autoridad y deidad de Jesucristo. En otras palabras, Jesús estaba revelando su autoridad a través de este milagro. A aquellos que rechazaban su autoridad. Había que tomar una decisión muy simple. Los líderes se someterían a la autoridad de Jesús o vivirían en rebeldía contra su autoridad y elegirían vivir autónomamente. Dependiendo de la situación en la que nos encontramos, nosotros a veces vamos a pelear con esto mismo en nuestros corazones. O obedecemos a Cristo, nos sujetamos a Cristo, o hacemos lo que queremos de la manera como queremos, seguimos nuestros deseos e intereses propios y dejamos que nosotros nos hagamos cargo de la situación. Hermanos, esta es una batalla que libramos todos nosotros. O me someto o no me someto. Todo depende de nuestra actitud. Por nosotros mismos nos cuesta someternos, pero si el Señor lo hace con su poder, lo lograremos. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Jesús es Señor sobre las enfermedades y sobre el día de reposo. Eso significa que Jesús puede sanar y también puede dar descanso a nuestras vidas. Él lo puede hacer. Él tiene todo poder. Diga conmigo: Jesús tiene todo poder. Jesús puede sanar cualquier hueso roto. ¿Cuántos lo creen? Pero Él también puede sanar cualquier corazón quebrantado. Y aún puede sanar cualquier relación rota. No es demasiado tarde. ¿Cuántos dicen amén?
No es demasiado tarde. Si estás cansada, cansado, fatigado, no tienes el poder para seguir, déjame decirte algo en el nombre de Jesucristo. Jesús puede darte el descanso que tú necesitas. Él es el Señor de sanidad. Él es el Señor de señores. Él te invita a entrar a su descanso mientras le sigues, y Él puede renovar y restaurarte mientras continúas en pos de Jesucristo. Déjame decirte, hermana, hermano, no es demasiado tarde. ¿Por qué no le decimos al Señor: aquí está mi dolencia? Puede ser su cuerpo, hermana, hermano. Puede ser una dolencia, un órgano, un dolor de cabeza, una espina dorsal afectada, una columna afectada, un riñón, un pulmón. Puede ser una enfermedad en la sangre. Yo no sé. Pero hoy usted le puede decir: Señor, si es tu voluntad, sáname. Puede ser tu corazón que está quebrantado, porque hay depresión, hay tristeza, hay dolor por alguna situación que ha pasado en nuestras vidas. Y nuestro corazón, hablábamos con mi esposa y mi familia, cómo incluso cuando uno está en depresión, está con estrés, está con tristeza, el cerebro emite sustancias que algunas llegan a nuestro corazón, hasta el tejido del corazón. Y por eso es que a veces uno dice: me duele el corazón, porque está quebrantado. Puede ser una relación rota que pensamos que es demasiado tarde restaurarla. Y quizás puede estar la persona aquí mismo, sentada a 4 o 5 metros delante de ti o detrás de ti. No es demasiado tarde si Dios lo hace, si Dios restaura. ¿Por qué no nos ponemos de pie en este momento y oramos? Yo quisiera que usted ore. Si lo suyo es una enfermedad, haga algo. Lleve sus manos sobre ese órgano. Si es su cabeza, lleve una mano a su cabeza. Si es algún órgano de su cuerpo, lleve su mano a ese órgano de ese cuerpo. Si es su espalda, lleve su mano a la espalda. Si es sus riñones, no sé cuál sea su quebranto, pero lleve su mano. No porque su mano tenga poder. Nuestras manos no tienen poder. Pero es para que yo me enfoque en mi oración y el enemigo no me distraiga y yo diga: Señor, tengo este problema. Si es tu voluntad, sáname, Señor. Quizá lo suyo sea su corazón quebrantado, ha sido decepcionado, tiene una tristeza, tiene una noticia desagradable que recibió y su corazón lo está sintiendo. ¿Sabes? La Biblia dice: Jesús vino para sanar los quebrantados de corazón. Isaías dice: Él puede restaurar tu corazón. Lleva tu mano a tu corazón y dile: Señor, sana mi corazón. Puede ser una relación resquebrajada, una relación rota con alguien que fue tu amigo, tu amiga, un hermano, una hermana. Y en el poder del Señor podemos acercarnos y decir: perdóname, o te perdono, pero vamos a mirar hacia adelante, porque en Cristo no es demasiado tarde. Cuando terminemos este tiempo privado, yo haré una última oración y oraré por la sanidad física, oraré por el corazón quebrantado y oraré por la relación quebrantada. Bueno, tomamos este tiempo para cerrar nuestros ojos y hacer esa oración delante del Señor. Cierre sus ojos y haga la oración que necesita hacer delante del Señor.